Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, agradecidos como decimos siempre a Dios por esta oportunidad de compartir su palabra, palabra que trae vida, que trae fortaleza, que trae bendición. Espero que se encuentren bien en esta oportunidad y si no es así, que sea la gracia de Dios y la oportunidad de leer la palabra de Dios la que nos brinde esto de poder fortalecernos y en este tiempo, ¿no?, tan difícil que nos toca vivir. Es fácil, es sencillo caer en un problema que hoy conocemos como la depresión, el desánimo, el perder esas ganas de vivir, el no saber por qué luchar, de qué manera hacerlo, y entonces el ser humano entra en esta llamada crisis que es el desánimo. Desánimo que tenemos que, como todas las cosas, combatirlo. Desánimo que tenemos que salir de esa situación, ¿no? Porque el desánimo conduce a la derrota, conduce al apartarse de la voluntad de Dios, conduce al alejarnos de las personas. Cuando entramos en este desánimo, en esta crisis emocional, en esta depresión, podríamos decir, no hace más que encontrarnos en un túnel, esa sensación de estar en un túnel oscuro y no saber cuál es el final y darnos vuelta y no saber dónde hemos empezado. Unas sensaciones raras que nos encontramos, pero la palabra de Dios está para eso, para alentarnos, para darnos vida, para darnos fuerzas, para seguir adelante. Y el hecho de que yo le esté hablando de esta manera hace que cada uno pueda encontrar la verdadera motivación. No es un curso de autoayuda esto, sino realmente es poder enfocarse bien en cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Dios no quiere vernos ni deprimidos, ni angustiados, ni Él ha sufrido en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos en derrota o en depresión o en desánimo. Tenemos muchos motivos para poder seguir adelante, muchos motivos para luchar, muchos motivos para poder alcanzar la bendición de Dios. Aunque sepa usted, quizás lo sabe o no lo tuve en cuenta, hay muchos creyentes, profetas, hijos de Dios que están registrados en la Biblia que han sufrido este tipo de cosas, ¿no? El hecho de estar deprimidos, angustiados, entrar en crisis. Y solamente voy a mencionar algunos para que tengamos en cuenta que hay una salida para todo esto, que hay realmente una luz de esperanza, que es la gracia y la misericordia de Dios obrando en nuestra vida. En estos momentos tan difíciles que nos toca vivir, que sea la gracia de Dios que esté fortaleciendo nuestra vida. La primera mención que me gustaría hacer es acerca de un profeta bastante importante en cuanto a los planes y los propósitos de Dios, que es el profeta Elías. Un hombre de Dios, un hombre que ha bendecido a mucha gente, ha sido de mucha bendición. Dios lo ha levantado como un gran profeta y enfrentándose él mismo contra otros falsos profetas, estos conocidos como profetas de Baal, ídolos falsos y muertos. Estos falsos profetas clamaron a su Dios y nada pasó. Había que pedirle que descendiera fuego del cielo y nada pasó. Estos profetas gritaban, se rompían las ropas, se cortaban, pero nada pasó. Y Elías clamó a Jehová y Dios consumió ese holocausto, la ofrenda. ¿Y sabe qué pasó? Como resultado, Elías decapitó a estos falsos profetas. Pero sin embargo, una mujer llamada Jezabel dijo que lo iba a buscar a Elías y lo iba a matar. Y Elías, después de haber tenido semejante triunfo, semejante experiencia, siendo de testimonio para los demás, demostrando quién era el verdadero Dios, dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, no voy a leer todo el pasaje porque es bastante largo, pero ¿qué hizo Elías? Él se fue, se escondió, se puso abajo de un enebro y dijo: Señor, mejor, ¿por qué no me muero? Tenía tan depresión, tan desaliento en su vida que prefería morirse que lo alcanzara esta mujer para matarlo. ¿Cómo puede ser? Un profeta que acababa de hacer semejante obra, guiado por la mano de Dios. Sin embargo, entró en un momento que es la depresión.
algo entró en su vida que lo hizo dudar de las cosas de Dios. El miedo, cosas que hicieron que él se desviara del propósito que Dios tenía para su vida. Y sin embargo, él lo único que vino a su mente, a su corazón, morirse. Del caso es también de Jonás. Jonás, habiendo predicado, yendo a esta nación terrible que era Nínive, el pueblo de Dios, este pueblo se arrepiente delante de Dios, pero Jonás, sin embargo, se deprime, entra en una crisis emocional, se desalienta, en vez de darle gracias a Dios porque Dios obró y pudo ayudar a una nación pecadora, apartada de la voluntad de Dios, pero lo que hace Jonás es enojarse, deprimirse y entrar en una crisis terrible, tanto que él también dijo: Señor, estoy enojado hasta la muerte. ¿Por qué lo primero que siente el ser humano cuando entra en una crisis, en una sensación de desaliento, es querer morirse? Porque no queremos enfrentar la realidad, no queremos ver aquello que está delante de nuestros ojos. Entonces lo primero que sale es: Señor, prefiero morir. Tal caso también es del rey David. El rey David, un hombre de Dios, un lugar que ocupó en la historia del pueblo de Israel fenomenal y tremenda. Dios usó la vida de este rey, primero cuando fue joven matando a Goliat, después reinando sobre su pueblo Israel. Sin embargo, uno de sus hijos, cuando se rebeló contra él, ¿sí? Está ahí en 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, Absalón, su hijo, que quiso matar a su padre, quería matarlo, quería ocupar su lugar de la peor manera. Después lea la historia, está en 2 Samuel. Y como Dios cubre y protege a sus ungidos, Absalón muere. Sin embargo, David entró en una terrible y tremenda depresión. Tanto que dijo: se ha muerto mi hijo, prefiero que haya muerto yo, prefiero yo morirme antes que mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué caemos en este pozo tan depresivo? ¿Por qué dejamos que las situaciones nos agobien de esa manera? Ahora vamos a mirar la palabra de Dios, pero hay salida, hay respuesta en la palabra de Dios. Y le repito, esto no es un curso de autoayuda, de ánimo, de vamos a salir adelante. No, esto es una base sólida de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. También es el caso de Judas Iscariote. Cuando traicionó al Señor, entró en una tremenda depresión que lo llevó a suicidarse. Se colgó porque había traicionado a su maestro, pero la crisis emocional que había en su vida hizo que él tomara esta terrible y tremenda decisión. Pero que realmente Dios nos ayude a realmente a mirar atentamente a la palabra de Dios y saber que hay respuesta. Lo que tenemos que hacer nosotros es poder reconocer que estamos pasando por este problema, estamos desanimados, no le encontramos sentido a la vida, no le encontramos sentido a qué hacer. Nada a nuestro alrededor lo podemos ver con luz, sino que lo vemos lúgubre, sin sentido. Creo que el peor estado de una persona es el estado de depresión, de desaliento, porque encima es un lugar en el cual nosotros no podemos salir por sí solos, porque ni siquiera podemos encontrar la manera de expresar cuál es esta situación que estamos pasando. Pero tiene que aferrarse a Dios, tiene que aferrarse a la palabra de Dios, tiene que pedirle al Señor que tome su mano y usted tome la mano del Señor. Ahí está la respuesta y ahí está la clave para nuestra bendición. Tenemos que identificar qué cosas nos llevan a esta situación. Fracaso, las presiones de la vida, la frustración, el miedo, el rechazo. ¿Cuáles son estas cosas que nos llevan a estar en este estado tan terrible que es un estado de desaliento total y de depresión, una crisis? Muchas veces esas crisis quizás son producidas por una enfermedad, por un problema de trabajo, por una crisis laboral, por una situación no resuelta, pero también muchas veces son cuestiones
aquí adentro, en el corazón, situaciones espirituales no resueltas delante de Dios. Pero ahora agradezco a Dios que nos llame y nos pide que estemos a cuenta y acercarnos a Dios para poder acercarnos a Él. Si hay algún pecado, alguna cosa que estuvo atando nuestra vida, poder desprendernos de eso para poder encontrar la verdadera libertad que Cristo quiere darnos. Proverbios dice, capítulo 28, versículo 13, que aquel que encubre sus pecados no va a prosperar, no prosperará. Pero sin embargo, el que los confiesa y se aparta, éste puede alcanzar misericordia. Tenemos que tratar de entender y comprender cuáles son esas causas espirituales que nos están llevando a este estado. Pero tenemos que hacerlo y combatirlo y ponerle ánimo y esforzarnos en esto. Esforzarnos en querer cambiar esta situación. Y a veces no lo podemos hacer por nuestros medios o por sí solos, por nuestra voluntad. Porque el que conoce nuestras vidas es el Señor y ahí es donde tenemos que recurrir. Ahí es donde tenemos que estar, en ese lugar, en la presencia de Dios, para que Cristo esté obrando y bendiciendo nuestra vida. Y no importa cuál sea esa situación, estoy por seguro y puedo dar testimonio de que el poder de Dios nos levanta, nos transforma, cambia cualquier situación, cualquier punto de vista que estemos pasando. Hay un hermoso salmo que me gustaría compartir con ustedes, que es el Salmo 43, de este mismo David de que estábamos hablando. El salmista dice en el Salmo 43, versículo 1, «Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, clamando a Dios. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues si tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado?» Reflejando David un sentimiento. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué me está pasando esto? Estoy abrogando ahora delante de la presencia de Dios. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, al monte espiritual, no al monte de Sión, sino al monte que es la presencia de Dios, y a tus moradas. Entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Pero algo muy importante se pregunta el salmista y dice, y que nos llama a nosotros a la reflexión: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? El salmista dice, Señor, te pido que me libres de gente impía. A veces nosotros, en nuestro entorno, hace que podamos entrar en un momento o en un entorno en que nos lleva a la decadencia, nos lleva a errar, nos lleva a fallar, porque nuestro entorno no es el mejor, no es el más recomendable. Buscamos la manera de querer salir, pero sin embargo nuestro entorno es la que nos tira para abajo. Ahora tenemos que nosotros clamar y entrar en la presencia de Dios, buscar de su presencia para salir de esta situación, de este desánimo, de este desaliento. El salmista dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desalientas, oh alma mía? ¿Por qué pasan estas cosas? Se pregunta él. Pero dice algo muy importante. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Tiene que esperar la respuesta, pero en Dios. Esperar la mano extendida, pero en Dios. Hay que esperar, a guardar silencio, dice en un hermoso salmo también. Guarda silencio ante la presencia de Dios. Tenemos que buscar el estar con aquellas personas que buscan a Dios, el entorno de personas que buscan y desean lo mejor para nuestra vida también. Porque a veces es nuestro entorno la que nos desvía y nos lleva de la voluntad de Dios y hace que solamente veamos los problemas, solamente veamos las dificultades, solamente veamos aquello que nos va a conducir, pensamos nosotros, a un verdadero y absoluto fracaso en cualquier cosa que emprendamos.
Pero la palabra de Dios nos da mucha fortaleza y nos dice en Josué, cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad. Y que si Josué hacía caso de la palabra de Dios, todo lo que emprenda, todo aquello que encaminamos, pero en el nombre del Señor, va a ser de bendición y para bendición. Entonces tenemos que salir de este estado de desánimo, de este estado de desaliento. No es lo que Dios quiere para nuestra vida. Esa no es la voluntad de Dios para su vida. Tiene que saberlo, tiene que comprenderlo en este mismo momento. No, Dios no quiere que usted esté en esa situación. Si somos creyentes, somos hijos de Dios y por un motivo de enfermedad, de problemas económicos, hemos tropezado y nos hemos desviado del gozo, de la gracia del Señor. Ahora el Señor nos está pidiendo que volvamos a tomar el rumbo verdadero. Y si nunca ha recibido a Cristo en su corazón, porque su estado no le ha permitido, porque su estado hizo que usted viera todo su panorama negro, absolutamente decadente y sin sentido, ahora es el momento en que pueda abrir el corazón a la palabra de Dios y saber que en Cristo Jesús hay respuesta, que en Cristo Jesús hay bendición. El apóstol Pablo había sufrido un terrible apedreamiento, lo querían matar, lo agarraron a piedrada, lo dieron por muerto, lo arrojaron fuera de la ciudad. Sin embargo, él, en el nombre del Señor, junto con los hermanos, tomaron aliento y oraron y dijimos, no estemos tristes, no estemos desalentados. Miremos que todavía hay propósitos de Dios en nuestra vida y para nuestra vida y para todos aquellos que Dios nos ha llamado. Usted sepa que está llamado, en este momento está siendo llamado por el Señor, porque Dios tiene propósitos con su vida. Aunque ahora no lo pueda ver, aunque ahora no lo pueda comprender, Dios tiene grandes propósitos con su vida. No porque lo digo yo y no porque es una palabra de aliento solamente para que usted en este momento se sienta bien. No, no. Esto es promesa de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, dice Romanos. Y es palabra de Dios, no es palabra de hombre, no es palabra del apóstol Pablo, es la palabra de Dios que quiere animarlo en este mismo momento. No deje pasar esta oportunidad de poder salir de ese estado de desaliento, de crisis, de depresión. Grandes hombres del Señor han pasado por esta situación, pero Dios los ha levantado poderosamente. Lo mismo va a hacer el Señor con su vida y a través de su vida usted va a ser de bendición para los demás, para aquellos que estén pasando por esta misma situación. Vamos a pedirle a Dios que esté obrando en nuestra vida, que podamos ver realmente cuál es el propósito para nosotros, que podamos salir de este estado de desánimo. Dios quizás ahora está tocando su vida, tocando su corazón. Quizás hay un problema que usted no ha resuelto, quizás no ha perdonado y esa raíz de amargura lo tiene mal y lo tiene deprimido y angustiado. Quizás está engañándose a sí mismo, pensando que le está mintiendo a Dios, que lo puede engañar a Dios y se está engañando a sí mismo. Salga de esa situación, salga de ese estado de ánimo, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere hacer de usted una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona, para que esté de testimonio de que hay un Dios de poder, de gracia y de misericordia. Oramos para que Dios esté haciendo de esta palabra carne en su vida y en aquellos que lo rodean, para que sea todo de gran bendición. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de leer tu palabra y encontrar en ella la respuesta a todas nuestras necesidades. Si hay alguien que en este momento está pasando por estos momentos de desánimo, de desaliento, de depresión, Señor, en un pozo, como dice tu palabra, en un pozo cenagoso, pero tú nos has levantado, has puesto nuestros pies sobre peña, sobre una roca fuerte, y nos has llenado nuestra boca de alabanza y de bendición. Te pido por aquellos que están escuchando tu palabra en esta misma hora, mis hermanos
fortalécelos en cada situación. Y esa alma que está escuchando por primera vez tu palabra, toca su vida, toca su corazón y que tenga un encuentro personal contigo en esta misma hora. Gracias te doy porque tienes poder, Señor, para hacer esto y mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.